Bendiciones abundantes. Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Estamos felices y contentos de iniciar nuestro programa acostumbrado de las 7:30 de la noche. Este programa lleva por título Esperanza en el tiempo de crisis. Estamos estudiando una serie muy especial acerca de los eventos finales a la luz de la Biblia y la profecía. En el día de hoy tenemos nuestros invitados especiales, el pastor Héctor Delgado, pastor en la Gran Conferencia de Nueva York, el pastor Andrés Reyes, pastor también aquí en la Gran Conferencia de Nueva York, y tenemos un invitado especial muy querido aquí en la iglesia neoyorquina. Me refiero al pastor Andrés Peralta, un estudioso de las Escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la lengua hebrea. Estamos felices y contentos de tenerle con nosotros. Recuerde, hermanos de la iglesia de Nueva York, el trabajo nuestro es llevar la bendición. La pregunta que le hago, ¿cuál es el trabajo suyo? Simple y sencillo, compartir esta bendición. Así que por favor, vamos a compartir con nuestros contactos, vamos a hacerlo con nuestros vecinos, nuestros amigos, todos aquellos que participan en el live del Facebook. Hoy necesitan recibir esta bendición especial. Este primer minuto lo dedicamos a compartir. Vamos a compartir, pues tenemos que llevar este mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a invitar a nuestros expositores de hoy. Tenemos un panel de alto calibre, de alto nivel, donde vamos a estar estudiando las profecías del tiempo del fin y los eventos finales a la luz de la Biblia y de los escritos de Ellen G. White. Pastor Delgado, salude a los hermanos de Nueva York, por favor. Saludo a todos los hermanos que nos siguen cada noche en este interesante programa. Bendiciones del cielo para todos. Que este día sea tan bendecido o más bendecido como el de ayer. Muy bien. El pastor Andrés Reyes, un pastor de alto rendimiento aquí en la ciudad de Nueva York. Un privilegio que usted nos ha dado de participar con todos estos doctores e invitados especiales cada noche. Así que el Señor pueda tomar este programa y a través de su Santo Espíritu guiar todo lo que nosotros digamos para bendición y salvación de todo el que escuche. Amén. Pastor Andrés Peralta, salude a su congregación aquí en Nueva York. Gracias, Pastor Ferreira. Es un privilegio el poder estar con usted en esta noche dentro de este grupo selectos de teólogos. Y un saludo a ustedes, la iglesia de Nueva York, que siempre le he conocido como una iglesia que nunca se rinde, que echan adelante a pesar de las dificultades, una iglesia fiel que ama a Dios y ama al ser humano. Así que bendiciones a ustedes. Muy bien, voy a saludar a algunos amigos que están ya en la línea. Jaime Tomás Díaz, Dios te bendiga. Mi esposa Mariel Ferreira, que es la co-conductora de este programa especial de cada noche. La jefa, ella es la jefa. La jefa, le dice el pastor Peralta. También quiero saludar a Damaris Morales, Divina de la Cruz, Jader Díaz, Pablo Robles, Nani Otano, Reyes García, Wendy Sánchez, Katy Guzmán. Bueno, tenemos un grupo de personas que ya están conectadas en los primeros minutos, pero necesitamos que comiencen a compartir. Por lo menos a 10 de sus contactos comparta esta transmisión, pues hoy tenemos plato fuerte. Así que amárrese su cinturón, vamos a entrar en turbulencia, pero con 3 pilotos de alto rendimiento. Voy a comenzar con Andrés Reyes, que tendrá la oración para iniciar nuestro programa, y inmediatamente comenzamos nuestro tema de hoy. Pastor Reyes. Parece que el pastor Reyes se nos quedó frisado, así que voy a pedir al pastor Delgado que pueda iniciar nuestra oración. ¿Nos escucha? Ahí sí. Tenga la oración, por favor. Tenga la oración para iniciar, pastor Reyes. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ponemos esta noche en tus manos y a cada uno de los que estará viendo y escuchando cada una de las intervenciones, que sea de bendición para todos y que tu Santo Espíritu se mueva poderosamente en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, recuerden que la primera parte de este programa es un fundamento teológico, exegético y bíblico sobre las profecías del tiempo del fin. Ayer recibimos una serie de preguntas muy interesantes, las cuales hoy vamos a dar respuesta basada en el capítulo 12 de Daniel. Pastor Peralta, Daniel capítulo 12 habla del levantamiento de Miguel.
¿qué importancia tiene para el pueblo de Dios el tiempo del fin el levantamiento de este personaje bíblico y quién es Miguel en la profecía bíblica y qué papel juega en los eventos finales, pastor? Muchas gracias, Pastor Yeuri. Voy a leer por lo menos la primera parte del versículo de Daniel 12. Se encuentra en el versículo 1 que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, en el hebreo Zar, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que gente hubo entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, lo que están escrito en el libro. Bueno, gracias por esa pregunta. Creo que es muy importante y más para nuestro tiempo. Hace una par de semanas ya nosotros estudiamos el capítulo 12 de Daniel, el capítulo 11, la cual trae mucho luz a esta pregunta. Yo quiero dar rapidito las razones del levantamiento de Miguel. Hay varias razones por las cuales Miguel se levanta. Así que voy a agarrar frases de este texto porque es muy amplio. Pero primero dicen aquel tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Yo creo que cuando leemos el contexto de Daniel, primero podemos ver que el capítulo 11 de Daniel es un capítulo bien largo de 45 versículos. Y entonces termina allí con el capítulo 12 con solamente 13 versículos. Por lo cual yo veo que el capítulo 12 de Daniel responde o es la respuesta de lo que está pasando en el capítulo 11, especialmente en los versículos del 40 al 45, cuando ese poder, como le llamamos, poder del norte, llega a su fin y no haya que nadie le ayude o se levante. Así que yo quiero hablar dos cosas. Número uno, el levantamiento de Miguel, la razón número uno es para destruir al poder del norte y lo que representa. Y número dos, atraer libertad. Por ejemplo, antes de yo entender el capítulo 12, debo entender un pequeño trasfondo del capítulo 11. Encontramos allí un poder del rey del norte, versículo 31, que establece una abominación desoladora, versículo 32 al 35, él persigue al pueblo de Dios, el versículo 36, él se exalta y blasfemia, en el versículo 37, él no aprecia a Dios ni sus padres, y dice que no tiene deseo de mujer ni ningún Dios. En el versículo 38 introduce a un Dios diferente. En el 40 él recibe una herida que después es sanada. Este poder conquista el sur Egipto, que también nosotros decimos, o los comentaristas expertos, que simboliza el ateísmo o la falta de Dios. Se vuelve un poder global desde el 41 al 43. Es atemorizado por las noticias del oriente o del este, y así por el estilo. Podemos ver que este poder del norte es un poder que simboliza un poder geopolítico, religioso, que se levanta después del Imperio Romano, allí, que recibe una herida mortal que después es sanada, que se va a extender o que se extendió como un dominio global. La Biblia le llama Daniel 7, Daniel 8 como el cuerno pequeño, el Nuevo Testamento el hombre de pecado, Apocalipsis le llama la ramera. Entonces es un poder perseguidor, trae muertes, malvado, él ataca. Entonces, a raíz de eso, para poder contestar esta pregunta, a raíz de eso se levanta Miguel, el gran príncipe. ¿Por qué se levanta Miguel? La palabra levantar en el hebreo es amad. Es una palabra hebrea que pertenece a un vocabulario de guerra, dice nuestro gran profesor Dukan, y que es expresada por un soldado que resiste y vence al enemigo. Así que palabra allí de levantarse corresponde a los diferentes levantamientos que aparece en el capítulo 11, versículos de 2 al 4, 6 al 8, del 13 al 17, 20, 21, 25 y 31. Este poder, estos imperios se levantan y suben, se están levantando, pero Daniel comienza aquí, dice, sí, se levantan, son batallas, el levantamiento tiene que ver algo militar, pero ahora se levanta uno y es el último amar.
Es el último levantamiento. Por lo tanto, que le va a dar conclusión a todo. Es la última vez que aparece levantarse y está dando como un inicio de una victoria final que es iniciado por Miguel y que ya en su nombre lleva victoria. Pero antes de descifrar de quién es Miguel, quiero resaltar que este levantamiento es una victoria cósmica. No es solamente un triunfo político, religioso, sino que es algo que va más allá de lo humano, sino que vence aún hasta la muerte. Es un levantamiento, claro, y que representa a Dios. Ahora, es interesante que se levanta número uno para destruir esos poderes satánicos que el diablo trabaja a través de la historia, pero también trae libertad, y para muchos le va a causar un poco probablemente curiosidad esto. Yo creo que él se levanta, número uno, se levanta en torno a la creación de Dios. Por ejemplo, la tierra está gimiendo por ser libertada. Él se levanta para traer libertad a la tierra. La tierra gime. De hecho, Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, en el versículo 7 dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y la mar. Así que el mensaje de ese primer ángel también está dando un mensaje no solamente de adoración a Dios, sino también que está dando una conectación de creación. Miguel se levanta porque su tierra está siendo maltratada, y Miguel se levanta a defender, vamos a decir en otra palabra, a la tierra. Ahora, en el contexto de Daniel 12, Miguel se levanta porque, aparte de que el levantamiento tiene que ver con algo militar, también tiene que ver con algo de juicio. Por ejemplo, Daniel capítulo 12 está muy relacionado con el capítulo 7, con el capítulo 7. Hay un paralelismo muy bonito que uno puede encontrar, pero Miguel se levanta porque se levanta después del juicio. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por lo tanto, Miguel se levanta para defender la creación de Dios. Miguel se levanta para defender al pueblo de Dios ante el juicio. Y Miguel se levanta, número 3, para vengar como un guerrero. Apocalipsis, por ejemplo, pastor, iba a decir algo, dígame. Sí, entonces, pastor, para llevar el resumen de lo que usted está diciendo, la respuesta que nos está dando magistralmente, bíblica y exegética, Miguel se levanta para defender al pueblo, Miguel se levanta para defender su creación, Miguel se levanta para juicio. Entonces, estamos hablando que el levantamiento de Miguel está siendo una bendición para el pueblo, no se está levantando como una especie de fatalismo para el pueblo de Dios. ¿Es lo que usted está diciendo, pastor? No, excelente. Y ahí me lleva al otro punto, porque se levanta para vengar, porque el pueblo de Dios, por eso dice, porque él está de parte de su pueblo, para un pueblo que está pasando por una crisis bien fuerte en el tiempo del fin. Por ejemplo, una crisis que pasó hace mucho tiempo, que se registra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, cuando esos mártires fueron muertos en la Edad Media, dice: y clamaban en alta voz, y ellos decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y eso le da respuesta en Apocalipsis 19:2, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos de ella. Por lo tanto, Miguel se levanta para vengar al pueblo de Dios. Y por último, Miguel se levanta para darle final a la muerte. Amén. Y eso Gloria a Dios. Que la gente esté allí, porque, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 55 en adelante, Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? En Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, él habla allí que por cuanto los hijos participaron por carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que se refiere a diablo y Satanás. Amén.
Por lo tanto, por ejemplo, Romanos 6:20 dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Miguel se levanta para defender a su pueblo, para interceder por ellos, para después de ese juicio investigador que nosotros sabemos, él sale a venir a buscar a su pueblo, él sale allí para darle fin a la muerte y le da una esperanza a Daniel. Oigan esto, miren qué Pastor, interesante. le quedan 10 segundos para ya la respuesta finalizarla. Mira, ok, mira esto. Él le dice a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. La garantía de que el pueblo de Dios se pueda levantar es porque Miguel se levantó. Miguel se levantó, se levanta su pueblo en victoria. Jesús murió y se levantó del sepulcro, dice Lucas, y muchos se levantaron juntamente con él. Cada vez que Miguel se levanta, su pueblo se levanta y triunfa con él. Y termino con la cita de Elena White en Testimonio, versículo 9, tomo 9, página 17. Ella dice, un espíritu de guerra está agitando las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Pero en medio del tiempo de angustia que está por venir, el pueblo elegido de Dios permanecerá inamovible. Satanás y sus huestes no podrán destruirlo. Ángeles que sobresalen en fortaleza lo protegerán. Así Amén. Que Miguel se levanta y ese Miguel, como ustedes saben, no es otro que es, Miguel significa quien es igual a Dios. Es el mismo Jesús, que es también arcángel que levantó a Moisés. Él te intercede que con voz de arcángel. Es el mismo Cristo quien se levanta a defenderte a ti y a defenderme a mí. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar nota de esta exposición magistral que ha hecho nuestro expositor, el pastor Andrés Peralta. Voy a resumir. Miguel se levanta para defender la creación. Miguel se levanta para defender su pueblo. Miguel se levanta para juicio. Y Miguel se levanta para dar la victoria final al pueblo remanente. Ahora, quiero que los expositores se aten bien. Le doy la palabra ahora a Pastor Andrés Reyes, porque la situación está, muchos creen que el capítulo 12 de Daniel es un capítulo futurista, no historicista, que se cumple después de la ley dominical, especialmente las profecías que aparecen allí, 1260 días, 1290 días, 1335 días. Algunos dicen que estas son profecías literales, de días literales que se cumplirán después de la ley dominical, establecerán la salida de las ciudades y el regreso de Cristo. Entonces, Pastor Andrés, usted va a dar un comentario sobre Miguel y después quiero que el Pastor Héctor entre a explicarnos rápidamente ese detalle. ¿Es esta profecía futurista para el tiempo de la ley dominical o es historicista? ¿Tuvo su cumplimiento en la historia? Pastor Andrés Reyes. Después de esta exposición magistral del Pastor Peralta, yo quisiera añadir varios puntos a esto del capítulo 12. En primer lugar, en el capítulo 11 hay un usurpador que se está levantando como rey del norte y ese usurpador es el enemigo. Dice la palabra de Dios que él viene como una tempestad, entrará a las tierras y las inundará. Pero la palabra de Dios dice que él va a escuchar noticias del oriente que lo van a atemorizar y en ese proceso va a salir para destruir y matar a muchos. Sin embargo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En ese contexto de Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12 hay una continuidad temporal. Ambos pasajes hablan del tiempo del fin. Hay una continuidad temática porque ambos pasajes hablan de tiempos difíciles. El rey del norte se levanta para matar y destruir y en Daniel capítulo 12 dice que será un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra. Pero lo que el hermano tiene que escuchar en este momento es lo siguiente. El enemigo se está levantando para destruir. Miguel se levanta para salvar. Amén. El Gloria a Dios. Se levanta para dar muerte. Miguel se levanta para dar vida. El enemigo se levanta para atemorizar y asustar. Miguel se levanta para darle seguridad al pueblo de Dios.
El enemigo no tiene escapatoria porque dice que llegará a su fin cuando plante sus tiendas frente al monte glorioso, bajará fuego del cielo, los va a destruir y entonces el pueblo de Dios vivirá con Miguel por toda la eternidad. Entonces lo que está Deténgase, pastor, ahí. Deténgase ahí, pastor. Quiero que en el chat pongan que se levante Miguel. Por favor, vamos a hacer una oración escrita. Que se levante Miguel. Ese es nuestro clamor esta noche. Que Miguel se levante y liberte su pueblo, tal como dicen los pastores. Entonces, que se levante Miguel. Por favor, Wow, mi voz se escucha a través de... Continúe, pastor. Entonces estoy diciendo que cuando Miguel ve que el enemigo está por hacer la última jugada contra este mundo, Miguel dice, no, yo voy a ir en busca de mis hijos. Yo me voy a levantar para darle la victoria a ellos. Yo me voy a levantar para pelear. Él es un líder militar, es un sacerdote y tiene casos judiciales. Y en el Antiguo Testamento es una frase legal de que él se va a levantar. Así que la hermandad que nos está escuchando debe saber que esto no está al azar, que esto no está solo, que hay alguien que está listo para salir del santuario celestial y venir a buscar a su pueblo. Ahora, pastor, en estos 30 segundos se va a levantar para defender a su pueblo, los que están inscritos en el libro de la vida, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si usted es una persona descuidada en la palabra de Dios, si usted es una persona que vive lejos de Dios, si usted es una persona que no cumple con la palabra de Dios, no se va a levantar para defenderlo a usted. Sépalo claramente. Él dijo, el que me confiese allá en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre. Se va a levantar para buscar un remanente. Para buscar, aparece un remanente del Rey del Norte, pero en el 12 aparece un remanente especial de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida. Y la sentencia termina diciendo que resplandecerán con el resplandor del firmamento y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Perfecto, no ha llegado Miguel, oiga bien, no ha llegado Miguel todavía y la sentencia de victoria ya está por adelantado para el pueblo de Dios. Todavía no estamos en la batalla final y ya Miguel dijo que va a ganar y va a llevar a sus hijos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por la respuesta. Quiero que sigan compartiendo, amigos. Estamos en este estudio sobre eventos finales, eventos de los últimos días, en el libro Eventos de los Últimos Días, pero siempre tratamos un tópico teológico al principio, la primera media hora. Estamos hablando del capítulo 12 de Daniel. Ahora vamos a entrar en algo muy importante. Me gustaría que sigan compartiendo. Vamos a compartir. Comparta a 10 amigos, a 10 contactos, que podamos seguir avanzando en esta transmisión. Pastor Delgado, hábleme del tiempo de cumplimiento de este capítulo. Rápidamente, las 3 profecías de tiempo que aparecen allí. ¿Estamos hablando de algo futurista o historicista? ¿Estamos hablando para el tiempo de la ley dominical o esto tuvo cumplimiento en la historia y podemos rastrearlo en la historia? Pastor Delgado, por favor. Gracias. Decir que el capítulo 12 de Daniel no tiene elementos que se van a cumplir en el futuro sería incorrecto. Lo que yo entiendo que es incorrecto es decir que porque hay elementos que se cumplen en el futuro, todo lo que contiene el capítulo 12 de Daniel debe ser interpretado a la luz del futuro. Porque cuando nosotros llegamos a los periodos de tiempo que se mencionan en los versos 10, 11, es difícil poder concluir eso. Tiene que haber una desconexión con elementos clave de la revelación del libro de Daniel. Por ejemplo, Daniel escucha 2 personajes hablando. Uno de ellos es el que le ha dicho a Daniel que cierre las revelaciones. Por lo tanto, con darle la orden a Daniel de que selle las palabras de su libro, se ha dado por concluido la revelación en el libro de Daniel. Ahora bien, esos periodos de tiempo que se mencionan más adelante están conectados, por lo menos en los 1290 días,
está conectado con el periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Porque en Daniel, ese periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, que son los 1260 días, están conectados con la obra del cuerno pequeño y el continuo que es atacado. Precisamente los 1290 días están asociados al continuo. De manera que cuando vemos el continuo en el capítulo 12, no estamos mirando un evento que se va a cumplir en el futuro a partir de nosotros, sino de un evento que históricamente ya se cumplió en relación con los 1260 días. De manera que los 1290 días están asociados a los 1290 días están asociados a los 1260 días. Y los 1335 días están conectados íntimamente a los 1290 días. De manera que un periodo arrastra a todo lo demás. El pasaje es claro. En el versículo 11, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, y eso tiene que ver con el establecimiento del poder del cuerno pequeño y el tiempo de predominio de tiempos y medio tiempo, 1260 días, desde que eso ocurra hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Por consiguiente, los 1290 días están conectados íntimamente con la acción del cuerno pequeño durante el tiempo de predominio, cuando ataca el continuo y lo tira por el suelo, que es otro tema también del libro de Daniel, de Daniel capítulo 8. Ahora bien, los 1335 días parece ser que se extienden 45 días o días por año más adelante, porque luego dice, bienaventurado el que espere, pero eso se dice después que se ha dado el periodo de los 1290 días. Por consiguiente, ahí está la conexión entre un periodo y el otro. Si hay 1290 días que están asociados a los 1260, bienaventurado y santo el que espere, 1335, conecta esa profecía de tiempo con los 1290 días. Históricamente, la Iglesia Adventista ha hecho la interpretación de estos periodos diciendo que los 1260 días empiezan a ocurrir en el 538 y se extienden hasta 1798. Los 1290 días, puesto que están asociados con eso, y dice que concluyen, se infiere en el texto que concluyen al mismo tiempo, entonces deben iniciar unos años antes, que nosotros entendemos que es en el 508, un año determinante, porque fue el año de la coronación de Clodoveo, y con la conversión en años anteriores y el bautizo en años anteriores, más la coronación del año 508, se abre la puerta para que el poder político y religioso se unan y la iglesia pueda usar el poder político para convertirse en una agencia intolerante que persigue a los disidentes. Esa unión es la que está vaticinada allí. Y por otro lado, los 1335 días entonces se extienden hacia el futuro y hay una bienaventuranza, que si lo corremos desde el 508, porque está conectado con los 1290 días, por lo tanto es coherente, lógico y exegéticamente adecuado iniciarlo en el mismo año, entonces estaríamos llegando a 1843, 1844. Ningún adventista, por menos que sepa, al escuchar 1843, 1844, debería tener inconveniente para entender en qué consiste la bienaventuranza que se predice en el texto. Y quiero concluir este comentario diciendo esto. Cuando escuchamos personas que están haciendo reaplicaciones de estos periodos de tiempo de manera escatológica para el tiempo del fin, diciendo que será después de la ley dominical, yo pregunto, ¿dónde dice el texto eso? ¿Dónde este texto habla de la ley dominical? Hay que hacer una reinterpretación del término abominación desoladora y equipararlo a un día de reposo. Y eso echa por tierra todo lo que significa el término abominación desoladora o todo el término de continuo en el libro de Daniel. Ahora bien, voy a concluir con esta parte finalmente. Si nosotros tenemos que reinterpretar eso y decir ahora que el sábado está asociado a esa abominación y tenemos que reaplicar los periodos, nosotros estamos inventando demasiado con estos versículos. Primero, porque estamos violentando un principio básico de interpretación de la profecía apocalíptica y es el principio de no aplicación o de no doble cumplimiento. No hay ninguna profecía apocalíptica que tenga doble cumplimiento. Y anoche decíamos que el león es Babilonia y nada más. El cuerno pequeño es el poder que se ha establecido y nada más. La bestia indescriptible es Roma y nada más. Por lo tanto, los periodos de tiempo que están asociados a estas entidades están asociados al tiempo de predominio histórico de estas entidades. De manera que no podemos reaplicar un símbolo apocalíptico y por lo tanto no podemos aplicar exegéticamente los periodos de tiempo que están asociados a esas entidades. Es incorrecto, mi querido. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Bueno, estamos conversando con Andrés Peralta, Andrés Reyes, Héctor Delgado acerca
de los eventos finales y la historia profética. Esta primera parte lo hemos dedicado a estudiar el capítulo 12 de Daniel, el levantamiento de Miguel, los periodos proféticos que aparecen allí, 1260, 1290, 1335. Para aquellos que llevan nota, estamos presentando los siguientes años: 508, 538, 1798, 1843, 1844. Es el último periodo de tiempo y la profecía más larga, 2300 días. Hermano querido, escúcheme bien. Estamos hablando con el corazón y con el alma. Si usted escucha a alguien diciendo que esto se refiere a la ley dominical y se refiere al tiempo para la segunda venida de Cristo, escape por su vida, pues le están presentando una interpretación completamente errada de la profecía. Aquí no estamos hablando de sensacionalismo, estamos hablando del texto bíblico y la exposición clara de la palabra de Dios. Así que esperamos que los adventistas del séptimo día en Nueva York y del mundo entiendan que la iglesia adventista es responsable en su interpretación profética, sin sensacionalismo y con el deseo de edificar en la verdad. Bueno, hermanos, para aquellos que se están conectando ahora, vamos rumbo con la ayuda del Señor a los capítulos número 4 y capítulo número 5 del libro Eventos de los Últimos Días. Así que, hermanos, vamos a iniciar algo importante después. El pastor Andrés Peralta en unos minutos pueda aportar algo muy importante a la discusión. Pastor. No, solamente quiero mencionar, gracias, Pastor Delgado. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo. Elena White, en sus manuscritos, por ejemplo, en el 10-270, 1888, en Mensaje Selecto, tomo 2, en la página 83, ella nos habla bien claro que no hay profecía de tiempo después del 1844. O sea que aquellos que utilizan esas fechas literales y quieren ser bien sensacionalistas, no solamente están yendo en contra de la Biblia, sino que también están yendo en contra del espíritu de profecía. Así que, como vamos a decir, humanamente hablando, casi doble pecado. Así que simplemente quería hacer mención. Ella es muy clara en que no hay profecía de tiempo después del 1844. Perfecto. Entonces, dos cosas para nuestros amigos, la familia que se une a esta transmisión. Quiero que compartan en este momento y coloquen en el chat: no hay profecía de tiempo más allá de 1844. Ese es el mensaje que quiero que quede claro, queremos que quede claro en la mente de aquellos que están en el chat y que están escuchando esta transmisión. Si usted por YouTube, por Facebook, por Twitter, por Instagram escucha algo diferente, vuelvo a repetir, como hizo Lot, escape por su vida, no mire atrás, porque se puede convertir en una estatua de sal espiritual y no queremos que pase eso con usted. Pastor Ferreira. La pregunta que vamos a tratar ahora. Disculpe, Pastor Ferreira. Me quitó la inspiración, Héctor, pero se lo voy a permitir. No. Contéstese nuevamente. Quiero dar un dato interesante. Generalmente nosotros nos acercamos al texto bíblico y tenemos que entender que no podemos seguir jugando las escondidas con el texto bíblico. Porque uno es pastor, no es que uno entiende el texto bíblico. Esto cuesta tiempo. A ninguno de nosotros, el entendimiento que tenemos de las profecías al día de hoy, nos ha costado poco esfuerzo. Nos ha costado muchos años de desvelo. No es a la ligera que estos temas se asumen. Un detalle importante que quizás sirva de ayuda a las personas que están luchando con esto es que cuando los autores del Antiguo Testamento utilizan la palabra John en singular o Yamín en plural para días, no lo están utilizando de manera simbólica, lo están utilizando como un periodo de 24 horas. Pero cuando en la literatura profética se quiere hablar de días para representar años y no días literales, entonces ellos utilizan el término Idán, que significa tiempo. Daniel está utilizando el término correcto para estas fechas de tiempo. Daniel no está hablando de días. No es que no solo se puede reaplicar, es que el término no se presta para hacer una aplicación literal de días, porque Daniel usó la palabra diferente y no está hablando evidentemente de días. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pastor. Ahora vamos a entrar en un detalle sumamente importante. El tema de 4 y 5 del capítulo o del libro Eventos de los Últimos Días habla de la iglesia y la vida devocional del remanente.
Quiero hacer una pregunta, quiero que sean suficientemente responsables, serios, sinceros en responder esta pregunta. El tema de la iglesia es un tema neotestamentario muy importante. 122 veces aparece el término iglesia en el Nuevo Testamento. La expresión griega eclesía, llamar fuera. Jesús habló bastante de la iglesia y la importancia que le da el Nuevo Testamento a la iglesia es trascendental. Ahora bien, hay un grupo de predicadores basados en citas de Ellen G. White, comentarios, situaciones que pasan en la iglesia, que acusan a la iglesia adventista del séptimo día de ser Babilonia o parte de ella. La pregunta que le hago a nuestros expositores en este momento es la siguiente: ¿apoya el espíritu de profecía esa posición? ¿Es de la iglesia adventista o parte de la misma? Organizacionalmente, Babilonia o parte de ese sistema. Me gustaría comenzar con el pastor Andrés Reyes, después Peralta y el pastor Héctor Delgado, basado en la lectura del capítulo 4 y 5 de Evento de los Últimos Días. Pastor Reyes, rápidamente. En este capítulo de la Iglesia de Dios en los últimos días, se resalta que la Iglesia de Dios tendrá dos características fundamentales para el tiempo del fin. En primer lugar, será una iglesia que estará guardando los mandamientos de Dios, cuidando los mandamientos de Dios, defendiendo los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, es una iglesia que estará cubierta por el espíritu de profecía. Y ayer tratamos de cómo eso se da en la hermana Elena G. de White. La iglesia adventista del séptimo día cumple exactamente con estas dos características. Exactamente con estas dos características. No puede ser Babilonia porque Babilonia está opuesta a estas dos características. No puede ser Babilonia porque la misma hermana Juan en esos capítulos dice que la iglesia adventista no es Babilonia, que la iglesia adventista pertenece al remanente de Dios. Por lo tanto, la iglesia adventista, hermano querido que nos escucha, es una iglesia fundamentada en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hasta ahora ha mantenido esas dos características distintivas. Guardamos los mandamientos de Dios no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos por Jesucristo en la cruz del Calvario y somos guiados por el espíritu de profecía. Por lo tanto, la iglesia adventista que cumple con estas dos características no puede nunca ser parte de Babilonia. Cuando se hace el llamado en Apocalipsis de salir de ella, pueblo mío, será la venida de Cristo Jesús. Listo. Bueno, quiero decirle, cuando esto pasa es que el pastor está haciendo un énfasis especial y tiene que quedar marcado aquí en el internet. Así que esto es parte y que hay ideas que no son fáciles de decir. Es bastante, son verdades demasiado fuertes que el internet no puede soportar. Vamos a pedirle al pastor Andrés Peralta. Pastor, usted que trabaja en la Asociación General, que anda por el mundo, y yo sé que ha escuchado mucho este concepto. ¿Es la iglesia adventista o parte de ella, o constituye parte de Babilonia, un sistema corrupto doctrinalmente, un sistema que no guarda la verdad? ¿Qué nos dice usted, pastor? Bueno, el libro de Apocalipsis está lleno de contrastes y uno de ellos es la iglesia verdadera y la iglesia falsa, la iglesia Babilonia y el remanente. No hay una octava iglesia en Apocalipsis. Hay 7 iglesias. Pastor, deténgase ahí. Hermanos, escuche eso. Esto que se ha dicho es, como dice un amigo mío, oro molido. No hay una octava iglesia. Hay 7 iglesias. Proféticamente, estamos en la 7ª. Pastor, continúe. Y esa iglesia, a pesar que sea defectuosa, a pesar que tenga cosas que necesite crecer y cambiar, realmente la iglesia somos nosotros. La iglesia soy yo. Por lo tanto, si hay alguien que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar soy yo para que mi iglesia cambie. Por lo tanto, la iglesia, hay 7 iglesias y Cristo ve venciendo en Apocalipsis, venciendo a su iglesia por la sangre del Cordero. Así que si hay
una séptima iglesia, es la iglesia de la Odisea. Sí, es tibia, sí tienes problemas, pero es la última iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Dios va a triunfar porque Miguel triunfará. Triunfó, triunfa y triunfará. Por lo tanto, nosotros como Dios, su iglesia va a triunfar, tenemos que ser parte de ella. Y no puede ser Babilonia porque dice, por ejemplo, aquí mismo, en Eventos de los Últimos Días, en la página 44, Elena White dice, hermanos míos, si usted está enseñando que la iglesia adventista es Babilonia, está equivocado. Subraye eso, pastor. Un momentito. Hermano, ponga eso en el chat. Eso hay que hacerlo viral. Eso tiene que postearse esta noche. Usted tiene que postearlo. Si alguien está enseñando que la iglesia adventista es Babilonia, póngalo en mayúscula. Está equivocado. Está equivocado. Está equivocado. Por lo tanto, la iglesia no puede ser Babilonia porque no enseña las doctrinas de Babilonia. La iglesia se identifica con el carácter de Dios. El pastor ya mencionó acerca que la característica del remanente, según Apocalipsis 12, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, la iglesia adventista es la iglesia en la tierra que proclama no 9 mandamientos, sino los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Por lo tanto, la iglesia adventista no puede ser Babilonia, ni será Babilonia, ni saldrá otro grupo de allí para ser más puro. No, Dios vencerá a través de su iglesia. Amén. Bueno, quiero antes de darle la palabra al pastor Reyes, que está ansioso allí para hablarnos algo. Mire, algunas personas elocuentes, con un pensamiento profundo, con un verbo florido, dicen, oh, un momento, pastores adventistas, ustedes, pastor Ferreira, pastor Andrés Reyes, pastor Héctor Delgado, no hablo de la iglesia, hablo de la organización de la iglesia. Entonces, ¿defiende Ellen G. White la organización de la iglesia o es algo solamente de una diferenciación entre la iglesia no es Babilonia, pero sí la organización? Pastor Delgado y pastor Héctor, abúndeme sobre ese particular. Vamos a escuchar la cita que tiene el pastor Reyes. Sí, pastor Reyes. Dele, Reyes. Se le ha frisado un poco. Siga usted, pastor. Sí. Quiero decir, voy a ilustrar mi comentario quizás a partir de algo ya así más pastoral que teológico. Hay una cita aquí que dice que en la página 62, la iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos y disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura. Peralta ya dijo ahorita, mis imperfecciones son las imperfecciones de la iglesia. ¿Sí? Nosotros como pastores sabemos muy bien que cada iglesia es como un organismo viviente. De hecho, es un organismo viviente. Pero cada iglesia tiene su propia particularidad. Hay iglesias que son más pasivas que otras. Hay iglesias a veces son un poquito más dadas a las profecías que otras. Y eso representa las cualidades personales del liderazgo muchas veces y de las personas que le conforman. Otras iglesias son más conservadoras que otras. Otras son más reverentes que otras. De manera que las virtudes o imperfecciones de los miembros de la iglesia le dan esa forma exterior a la iglesia. Cuando muchas personas quieren diferenciar entre la organización y la iglesia, están luchando con una dicotomía que nuestros pioneros lucharon al principio, antes de 1863, y que gracias al estudio de la Biblia, los consejos del Espíritu de Profecía, finalmente quedaron resueltos. Algunos pioneros creían que organizarse era convertirse en Babilonia, porque también teológicamente tenían un concepto erróneo de que Babilonia equivale a organización y viceversa. Pero posteriormente se fueron venciendo esos prejuicios y la iglesia se organizó. Hay declaraciones de Elena de White que dicen que nosotros necesitamos, mientras más avanzamos en el tiempo, prescindir cada vez más o necesitar cada vez más la organización. Es decir, mientras más avanzamos, más organizados debemos ser. Y finalmente termino con esta experiencia. Yo estuve en Rhode Island dando una semana de oración una vez y unos hermanos de la Iglesia Adventista de la Reforma me visitaron en el lugar donde yo me estaba quedando. No sé cómo se enteraron que estaba ahí, quizá escucharon que llegué. Me visitaron 3 personas y allí hablaron conmigo y llevaron algunos libros de Elena de White, me leyeron algunas citas y me invitaban a salir de la iglesia porque para ellos se había convertido en Babilonia. Entonces yo le preguntaba que de qué
grupo de la reforma ellos venían y de qué organización exactamente venía, porque ellos se han dividido tanto en la historia que yo quería saber si ellos sabían a cuál grupo de la división ellos pertenecían. No sabían ni podían decir. Luego yo le dije, te voy a mencionar el caso de una declaración que se le preguntó a Elena de White. ¿Será necesario que Dios levante un nuevo movimiento? Eso se le preguntó a Elena de White, algo que ella no respondió directo, pero que su hijo W. White sí respondió. Y la respuesta fue, Dios no permitirá que la iglesia llegue a un punto de apostasía que sea necesario levantar un nuevo movimiento. La respuesta fue dada y fue firmada por ella. Indica que fue leída y aprobada. Cuando yo le leí eso, se acabaron las conversaciones. Perfecto, pastor. No hay manera de insistir en algo que ya ha sido resuelto. Y no podemos permitir la anarquía en movimientos y grupos moviéndose en toda dirección sin ser guiado por un tipo de organización como el que nosotros tenemos. Muy bien, Pastor Reyes, le doy la palabra ahora con una pregunta y su comentario, porque quiero leer una cita que creo que es pertinente. La página 47 de Evento de los Últimos Días, hermanos, por favor, tienen que anotar esto. Esto es una universidad en el aire, hermano. Estamos aprendiendo acá, compartiendo estas verdades. Noten lo que dice la sierva de Dios. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Hermano, esa cita es dinamita para aquellos que están enseñando que hay que hacer una nueva organización o salir de la iglesia para hacer una tienda aparte. Hermanos queridos, no es así. Pastor Reyes, un comentario y una pregunta para usted. Ellen G. White habla de la iglesia militante y triunfante. Hábleme un poquito de eso después de su comentario. Sí, solamente quería añadir que hay una cita aquí que dice en el libro, en la página 54, debiéramos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su suprema consideración. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Santo Espíritu. Amén. Amén. Débil y defectuosa, dos características de la iglesia militante. Santos que están en construcción, personas que necesitan ayuda del Señor Jesucristo. Estamos militando en un mundo defectuoso, en un mundo con problemas, en un mundo de pecado, en un mundo donde nosotros mismos, como decía el pastor ahorita Peralta, no es el edificio, sino somos nosotros. Y estamos militando, dice aquí, somos débiles y defectuosos, pero Cristo tiene ese único objeto. Y en otra cita ella dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, que la iglesia es la niña mimada de los ojos de Dios. Por lo tanto, merece su suprema consideración. Y esa iglesia que está militando ahora, en este capítulo número 4, si se aferra al Señor, si busca de Él, haciendo dos cosas en esta militancia que son indispensables para esa iglesia. Número uno, Pastor Yeuri, pastores queridos, un reavivamiento que es resucitar. Un momento, pastor. Sí. Un momentico, pastor, porque usted ha entrado en un punto que me gustaría que lo expandamos, se expanda un poquito más. Voy a hacer esta pregunta. Amigos, quiero que los amigos del chat se sienten, por favor. Si están parados, deben sentarse, porque vamos a entrar a un punto ahora neurálgico. Voy a comenzar con el pastor Peralta. Pastor Peralta, el hecho de que la iglesia no sea Babilonia, ni parte de ella, ¿significa que todo en la iglesia está bien y que no necesita mejoramiento? ¿Que no hay necesidad de una reforma, de un avivamiento? ¿O necesita la iglesia, en este caso la iglesia adventista del séptimo día, un cambio espiritual, una reforma? ¿O estamos bien y no necesitamos esto? Necesito escuchar a usted, Pastor Héctor, Pastor Reyes, sobre este punto. El mayor ejemplo que nosotros podemos tener es el concepto
de la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento tuvo muchos problemas. La iglesia del Nuevo Testamento, comenzada en Jesús, en su propio grupo, habían personas que querían ser más grandes que otras. ¿Cómo fue eso, pastor? Espérese. Usted me está hablando que el fundador de la iglesia, en su grupo había problemas. Bueno, El grupo de no 12. no había solamente problemas, como dice Pastor Héctor, eran 12 y había traición, había pastor, violencia. Muy fuerte. Mire, había violencia porque uno de ellos dijeron a Jesús: tú quieres que nosotros descendamos fuego y lo queme a todos. Esos eran los hermanos de la iglesia de Jesús y Jesús era el pastor. Bueno. Habían ladrones, habían personas que rechazaban a los otros, porque aún después de Cristo resucitado, aún después de Pedro predicarle a miles de personas y convertirse, todavía Jesús tuvo que decirle: mata y come, porque estaba discriminando. O sea, después de la iglesia había problemas. Pablo no quería a Marcos y era el apóstol que estamos leyendo ahora, el santo de Jehová, y no quería a un joven y tenía problemas con muchas personas también. Así usted está hablando de la iglesia, pastor. Esa iglesia. Estoy un poquito en shock, pastor, con lo que usted está diciendo. Sí, así que el que se frustre con la iglesia de ahora tiene que entonces frustrarse con Jesús, que también le traicionaron, lo dejaron solo. Es más, la iglesia de la antigüedad crucificó a Jesús. Por lo tanto, a pesar de eso, Jesús, como quiera, dio su vida por la iglesia, defendió a la iglesia, confió a la iglesia, porque le dio, si vemos en Mateo, dice que ellos dudaban, y a pesar de que dudaban, allí en Mateo, a pesar de que dudaban, él le dijo: ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Le dio un mensaje a pesar que dudaban. Por lo tanto, Dios todavía confía en su iglesia, a pesar que es débil, a pesar que comete errores, a pesar que peca. Confía en su iglesia y él sabe que su iglesia por él triunfará. Amén. Pastor Héctor, hábleme un poquito de expándame un poquito, porque he quedado en shock con esta exposición. Bueno, amigos, le dije, si está haciendo algo, tiene que sentarse, porque esto es algo que puede ser chocante, pero estamos hablando en base a las escrituras y, como dice, al poder de Dios. Pastor Héctor, por favor. Un amigo que nos mira, Arelis, dijo: pónganse cinturones que hay turbulencia. Ferreira, a mí me rompe el corazón cuando veo personas totalmente desorientadas en este aspecto. Yo una vez le dije a mi iglesia, tratando de incentivarla al compromiso: imagínense que se nos arrebata la iglesia de un golpe. ¿Qué sería de nosotros? ¿Y saben lo que hemos hecho nosotros? Por ejemplo, yo estuve antes de ayer en el templo orando en mi iglesia, por mis hermanos, por mi iglesia, por mi distrito. Y yo he derramado lágrimas en ese templo, un templo tan hermoso como nuestro templo de la iglesia central, y no podemos reunirnos. Hay hermanos que lloran porque sienten que cuando no podían ir un miércoles a la iglesia, ahora se sienten como hasta culpables porque sienten que perdieron tiempo. Ese dolor que va a mover al arrepentimiento, yo espero que alcance a muchos críticos de la iglesia. Porque detrás de muchas críticas contra la iglesia, lo que hay son personas dolidas con conflictos no resueltos, espirituales y emocionales. Y situaciones que nosotros no la vamos a decir públicamente, pero que a veces la sabemos. Mis queridos hermanos, me duele el corazón cuando escucho personas desestimando lo que la iglesia es, ignorando que lo que nosotros somos es porque la iglesia nos hizo lo que somos, o Dios a través de la iglesia. Yo les recomiendo que por favor dejemos de leer citas selectivas de Elena de White y seamos transparentes y leamos todo lo que ella dijo. Y dejemos de juzgar a la interpretación de citas de Elena de White con 2 o 3 líneas, ignorando a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo y qué estaba ocurriendo en ese entonces. Y yo creo que cuando nosotros superemos esas barreras y seamos un poco más humanos, más cristianos y más espirituales, y nos centremos más en lo que tenemos que hacer y en el trabajo que no hemos hecho, que todavía hay que hacer, muchos de estos conflictos se van a resolver. Muy bien, Pastor Reyes, hábleme acá sobre este punto rápido porque estamos llegando casi al final. Vamos a tomarle 5 minutos, hermanos, porque este tema de verdad que
que esto está bueno. Yo me puedo quedar hasta las 12 aquí. Pastor Reyes, vamos a ver. La preparación espiritual de ese remanente para el tiempo del fin conlleva que la hermana Juárez dice que la mayor y más urgente necesidad de nuestra iglesia es la de un reavivamiento y una reforma. Reavivamiento es resucitar la vida espiritual. Y la reforma es un cambio de idea, un cambio de conducta. Un momento, porque usted ha tocado un punto ahora con un bisturí. Yo escucho hermanos que dicen, Pastor Ferreira, hay que reformarse para que venga el reavivamiento. ¿Qué va primero? ¿Debemos reformarnos para que venga el reavivamiento o debemos ser reavivados para que venga una reforma? Debemos ser reavivados por el poder del Espíritu Santo para que llegue la reforma a nuestras vidas. Escúcheme bien, hermano que está en el chat. Santo. Necesito que usted coloque esto urgentemente. Reavivamiento precede a reforma. No puede haber cambios si el Espíritu Santo no ha entrado en la vida para reavivar las facultades muertas espirituales del ser humano. Continúe, Pastor. No tengo ninguna capacidad para hacerlo. No tengo ningún poder para hacerlo. No está en mí el hacerlo. Tengo que solicitar a un poder superior que me reavive, que me ayude, que me resucite, que me levante. Y entonces esa reforma incluye, no estoy estudiando mucho la Biblia, tengo que estudiarla. No estoy orando mucho, tengo que orar más. Tengo que buscar la comunión con Dios. Tengo que resucitar a esa vida muerta que tengo espiritualmente y levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces tengo que cambiar de ideas. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué tengo en mi mente? Hay que cambiar de ideas. Y entonces a través de ese reavivamiento y esa reforma me va a permitir estar en la iglesia, no para ver cuán mal está el hermano que está a mi lado, no para ver cómo está vestida la hermana que llegó o el hermano que llegó, no para ver que los dirigentes tienen problemas, que los pastores tienen problemas. Ese reavivamiento y esa reforma me va a permitir a mí estar preparado para mantener la unidad de la iglesia, para amar a los demás como Cristo amó y se entregó por la iglesia, para no criticar a los demás, sino verme a mí mismo cada día como uno de los pecadores. Cuando David trajo a Mefiboset allá al palacio por la gracia y por la promesa que le había hecho a Jonatán, nosotros entendemos que todos los que estamos y vamos a estar en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos todos lisiados de los pies, dirigentes de iglesia, pastores de iglesia, líderes de iglesia, y por la misericordia de Dios vamos a estar en esa mesa. Por lo tanto, necesitamos ser misericordiosos con los demás. Dice ella aquí, los cristianos deben prepararse para lo que pronto estallará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Y la única forma que tienen de hacerlo es estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con esos preceptos. Y solamente eso se hace con un reavivamiento y una reforma. En este programa, hoy, no hay que esperar al de mañana, no hay que esperar al de pasado. Hoy, allí donde estás, toma la decisión, escribe en una hoja en blanco, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿En qué Dios tiene que transformarme? La boca, la mente, el corazón, y escríbelo allí, ponlo debajo de tus rodillas y comienza a orar para que se produzca, porque los grandes avivamientos de toda la historia de la iglesia comenzaron con un hombre o una mujer orando. Y yo termino esta parte, pastor, diciendo, cuando Samuel se levantó y le dijo a Israel, confiesen sus pecados, saquen sus ídolos, laven con agua, entréguense a Jehová. Dice la palabra de Dios que en los días del profeta Samuel nunca los filisteos entraron al pueblo de Dios mientras estuvo ese hombre de oración. Por lo tanto, si una mujer de oración se levanta, si un hombre de oración se levanta, el enemigo estará lejos de esa vida. Así es. Bueno,
De acuerdo a los expertos en aviación, hay dos momentos sumamente peligrosos cuando se conduce un avión, cuando se está piloteando un avión. Es el despegue y el aterrizaje. Ya estamos aterrizando y este momento es peligroso. Así que, amigos, tiene que atarse más el cinturón. Escúcheme bien. Escucho muchas personas, y esto me va a ayudar el pastor Peralta, hablando de los dirigentes de la iglesia y diciendo que Dios no tiene que ver nada con las elecciones que se hacen en la iglesia, con las elecciones de los líderes. Encontré una cita en el capítulo que estamos leyendo que a mí me impactó bastante y dice de la siguiente manera: Dios encabeza la obra y él pondrá en orden todas las cosas. Página número 48 del libro Evento de los Últimos Días. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Pastor Peralta, aquí me dice que si hay que hacer cambios en la plana directiva, no se va a encargar un hermano, no se va a encargar un grupo de laicos, no se encargará un grupo de pastores. Dice que Dios encabezará, enderezará lo que está torcido. Pastor, eso me indica que Dios está atento a todo lo que pasa en su iglesia. Sí. ¿Es eso lo que dice la sierva de Dios, pastor? Es una realidad. El problema con nosotros es que, por ejemplo, yo trabajo en la Asociación General. Nosotros, la gente, cuando está en la iglesia, pone un edificio allá arriba, lejos. Pero simplemente es un edificio, igual que cualquier otro edificio de oficina, donde hay pastores de diferentes partes del mundo, quebrantados, consagrados, también que tienen espacio para crecer. Son seres personas que están trabajando así como se está trabajando en cualquier otro lugar para la iglesia. No es nada más. Son seres humanos iguales. Mírenme a mí, Andrés Peralta, carne y hueso. Es lo mismo. Así que son personas que andamos buscando lo mejor del Señor. ¿Que hay imperfecciones? Sí, claro que la hay. Pero el Señor va a trabajar en nosotros y va a trabajar en cada persona como seres humanos. Es simplemente ahora mismo la Asociación General se está reuniendo por Zoom, por internet. Son personas regulares con sus trabajos, con su familia, con sus vicisitudes, simplemente que tienen una responsabilidad en esa oficina. De vez en cuando están ahí, de vez en cuando lo cambian y así por el estilo. Y todos estamos conscientes que somos parte de la iglesia, somos parte del equipo de Jesús y que tenemos que, para poder salvarnos, primero nos salvó Jesús, y para mantener esa salvación debemos simplemente, como ya te mencionaron, orar, testificar y estudiar la palabra, que son las tres partes que están en el santuario, en el lugar santo: el pan, la intercesión y el candelabro. O sea, para mantener nuestra vida consagrada y una iglesia consagrada, simplemente, para mí, yo siempre lo digo a los jóvenes, los tres pasos para una vida santa es estudiar su palabra, orar y testificar. Nada más. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Pero debemos tener, y quiero decir esto, y yo no he querido hablar mucho de esto porque trabajo en una oficina. Me quedan 5 segundos, pastor. 5 segundos. Solamente quiero decir estas dos. Dice ella, dice fuera de este libro, Testimonio, tomo 8, página 36, Elena White dice: deberíamos estar diligentemente ocupados. No tenemos ni un momento en malgastar en críticas y acusaciones. Ella dice en Testimonio, tomo 7, página 36, y termino con esto. En Testimonio para Ministro, en la página 154, Elena White dice: todo lo que sea rudo, agrio, crítico, dominante, no es de Cristo, sino que procede de Satanás. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros criticamos a nuestro dirigente, porque aquellos que lo han hecho, en mi experiencia, y lo he visto, o no están en la iglesia, o no están en el ministerio, o se lo tragó espiritualmente la tierra, como se le tragó a Corán, a Datán y a Abiram, cuando criticaron, y a María, la hermana de Moisés, que fue castigada con lepra por criticar a su iglesia. Así que tenemos que tener cuidado
porque al criticar la iglesia estamos criticando la cabeza de la iglesia, que es a Jesús. Bueno, perfecto. Hemos llegado al final de nuestro programa para hoy, hermano. Recuerde que nuestro trabajo es llevar la bendición, el suyo, compartir esta bendición. Puede dejar sus preguntas en el chat. Escogemos algunas cuantas para responderla en la primera parte teológica de este programa. Pastor Reyes, Pastor Andrés Peralta, Pastor Héctor Delgado, quiero que le den en algunos segundos su último consejo personal a los hermanos del chat para que puedan vivir una vida espiritual que glorifique a Dios y que también sea de honra para su iglesia. Comienzo con el Pastor Reyes, ese consejo espiritual para los hermanos del chat. En este tiempo en el que estamos viviendo, el Señor dedicó muchas parábolas para hablar de la preparación espiritual. Una de ellas, las más magistrales posiblemente todas, fue la de las 10 vírgenes. Ahí están representados los miembros de iglesia que en un momento se duermen, pero hay 5 de ellas que tienen aceite en su lámpara. Este es el momento maravilloso, oportuno, para tener ese aceite que es la presencia del Espíritu Santo. Este es el momento oportuno para que el Espíritu Santo limpie nuestros pecados. Este es el momento oportuno para tener un encuentro con Dios. Este es el momento oportuno para poner nuestras vidas en armonía con el cielo. Por favor, querido hermano, querida hermana, no vamos a ganar nada espiritualmente con ver a los que están a nuestro lado perdidos, con ver a los que están a nuestro lado con problemas. Al contrario, nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra propia salvación y luego ayudar a los demás. Mi mensaje es que llenemos nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo en este tiempo final en el que estamos viviendo. Perfecto. Héctor Delgado, 30 segundos. Un sumario de este tema tan importante para la iglesia en Nueva York. Tanto los críticos de la iglesia como los que son criticados somos seres humanos pecadores, que no podemos negarnos mutuamente el derecho de querer salvarnos por el amor y la gracia de Dios. Permitamos que la justicia de Cristo nos cubra, pero que también se interiorice en nosotros, nos haga sensibles, nos haga cristianos espirituales, personas nacidas de nuevo. Muchos problemas que hoy nos dividen se van a resolver. Amén. Pastor Peralta, desde la Asociación General, denos un consejo a los hermanos que estamos aquí en Nueva York, batallando con el coronavirus y trabajando por la iglesia. El problema de la iglesia de la Odisea no es que tibia. El problema de la iglesia de la Odisea es que Jesús está afuera y no lo dejan entrar. Es tibia porque no lo han dejado entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Lo que la iglesia adventista necesita es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo, para que la iglesia sea revivada, para que mi hogar sea revivado, para que mi estima sea revivada, para que mi vida espiritual esté fortalecida. Lo único que yo necesito, lo que Jesús dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo que la iglesia necesita es más de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa para hoy. Esperanza en el tiempo de crisis. Esta semana estudiando los eventos finales a la luz de la Biblia y el libro Eventos de los Últimos Días y una pizca teológica con el libro del pastor Héctor Delgado. Nos acompañó en este día el pastor Andrés Reyes, pastor de la iglesia de Woodside, el pastor Héctor Delgado, pastor del distrito de Mount Vernon, y el pastor Andrés Peralta, líder mundial de jóvenes y conquistadores. Hermanos, le habló su amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Mañana estamos, mire, si hoy fue un día especial, mañana no se puede perder nuestro programa. Nos toca el capítulo número 6 y 7. 6 y 7 del libro Eventos de los Últimos Días. Devore ese capítulo, hermano. Léalo. Esté con nosotros mañana y será bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor Peralta, la última oración. Ya nos hemos pasado con el tiempo, así que despedimos el programa con su oración.
Pastor, le están pidiendo una vigilia para que sepa ahí en la nota. Están pidiendo una vigilia, pues muy pronto vendremos con una vigilia especial desde Zoom por el Departamento Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Pastor. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por los hermanos que han sido muy amables de estar con nosotros durante esta transmisión. Bendíceles, oh Dios, durante esta crisis, que ellos puedan saber que toda crisis siempre es superada a través de Miguel, que siempre nos defiende, que siempre intercede por nosotros, que siempre se levanta para ayudarnos. Y te pedimos, oh Dios, que lo que hayamos conversado acá y estudiado no se pueda quedar en teoría, sino que se pueda internalizar en nuestro ser, en nuestra mente, y lo podamos poner en práctica, que podamos amarte a ti de todo corazón, que amemos a la iglesia, a su obra, y que muy pronto, cuando tú vengas de regreso, Señor, podamos verte cara a cara. Gracias por mis compañeros y amigos, y gracias por el privilegio de estar acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Nos vemos mañana, queridos hermanos.